Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 conformado por José, Dana, Hilary, Anet, Citlali y Laura. Este video se basará sobre los elementos básicos de biología molecular y genética. El contenido es sobre la estructura de proteínas, estructura molecular y de genes, estructura de la célula, mitosis, división celular y estructura, función y análisis del material genético. Hola, mi nombre es José Cervantes y yo les voy a hablar sobre la estructura de la proteína. Estructura primaria. Esta estructura es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica los aminoácidos que componen la cadena polipeptídica y en el orden que se encuentran. Esta estructura constituye una secuencia de planos articulados que constituyen los enlaces peptídicos que no pueden girar y los átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno. Estructura secundaria. Se trata de la disposición de la cadena polipeptídica en el espacio. Existe una conformación más estable que ninguna otra es la que se mantiene. Los tipos básicos de la estructura secundaria son a hélice, un plegamiento en espiral de la cadena polipeptídica sobre sí misma. Estructura terciaria es la estructura plegada y completa en 3 dimensiones de la cadena polipeptídica. La exoquinasa, que se usa como icono en esta página, es una estructura tridimensional completa. Existen 2 tipos de estructuras terciarias básicas: proteínas fibrosas insolubles en agua, como el alfa-queratina o el colágeno, y proteínas globulares solubles en agua. Estructura cuaternánea. Informa de la unión de varias cadenas polipeptídicas como estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe un nombre de portómetro o subunidad proteídica. La estructura molecular se determina mediante una combinación de un detector de viscosidad intrínseca, que es sensible a la densidad, y un detector de dispersión de luz, que proporciona el peso molecular absoluto. La estructura del material genético es una molécula larga que está formada por la unión de moléculas más pequeñas a las que llamamos nucleótidos. Estos se unen a proteínas para formar una molécula más compleja. Esta puede ser el ADN o el ARN, dependiendo de su combinación de nucleótidos. Hola, mi nombre es José Cervantes y hoy te hablaré sobre la estructura de la célula. La estructura común a todas las células comprende la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético o el ADN. La membrana plasmática está constituida por una bicapa lipídica en la que están englobadas ciertas proteínas. El citoplasma abarca el medio líquido o el citosol. El material genético está constituido por una o varias moléculas del ADN, según este o no rodeado por una membrana. Formado el núcleo, se diferencian 2 tipos de células: las procariotas, que son las que no tienen núcleo, y las eucariotas, con núcleo. Sistema endomembranoso. Es el conjunto de estructuras membranosas, orgánulos, intercomunicadas que pueden ocupar casi la totalidad del citoplasma. Los orgánulos traductores de energía son las mitocondrias y los cloroplastos. Su función es la producción de energía a partir de la oxidación de la materia orgánica, que son mitocondrias, o de energía luminosa, los cloroplastos. Estructuras carentes de membranas. Estas también, en el citoplasma, son los ribosomas, cuya función es sintetizar proteínas, y el citoesqueleto, que da dureza, elasticidad y forma las células. Además, permite el movimiento de las moléculas y orgánulos en el citoplasma. El núcleo mantiene protegido el material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan de modo independiente en el espacio y en el tiempo. Mitosis. Se define como un proceso de división celular asociada a la división de las células somáticas. Ahora vamos a ver las 5 fases de la mitosis. Interfase. El núcleo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas están en forma de cromatina. Profase.
Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible. Metafase. Los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno con 2 cromátidas, se alinean en la placa de la metafase. Anafase. Las cromátidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos. Telofase. Los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar. El citoplasma se divide. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es un proceso de división celular mediante el cual se obtienen 4 células hijas con la mitad de cromosomas. Se produce en 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La interfase es la primera fase de la etapa de la meiosis 1. Aquí, antes de comenzar la meiosis, el material genético de la célula sufre un proceso de duplicación del ADN, con lo que cada cromosoma pasa a tener 2 cromátidas hermanas. En la profase 1, la cromatina es visible en el núcleo celular y se condensa para formar los cromosomas en forma de X, cada uno formado por cromátidas hermanas que se unen en un centrómero. Los cromosomas homólogos están unidos entre sí y producen la recombinación genética. La membrana que rodea el núcleo desaparece y forman microtúbulos proteicos. La siguiente fase es la metafase 1. Aquí se comienza la ruptura de la membrana nuclear. Se forma el uso a partir de los centrosomas que se colocan en cada polo de la célula. Y los cromosomas homólogos se unen a dicho uso en el centro de la célula a través de los centrómeros. En la anafase 1, aquí los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula, guiados por las fibras del uso. En la última fase de la primera etapa de la meiosis, denominada telofase 1, aquí se forman 2 nuevas membranas nucleares y se separan las 2 nuevas células haploides con 2 cromatinas en cada una de ellas. La profase 2 es la primera fase de la etapa meiosis 2. Aquí cada célula contiene un número haploide de cromosomas y cada uno de ellos con 2 cromátidas. También la membrana nuclear se rompe y comienza la síntesis del nuevo uso. En la metafase 2, los cromosomas se disponen en el centro de la célula unidos al uso por su centrómero y cada una de las cromátidas dirigidas a los polos opuestos de la célula, formando una estructura llamada placa ecuatorial. La anafase 2, aquí los centrómeros se separan y las cromátidas hermanas son arrastradas hacia los polos opuestos por las fibras del uso. En la telofase 2, se vuelven a formar los núcleos alrededor de los cromosomas. Desaparece el uso cromático y los cromosomas se recondensan y se forman por último 4 células haploides. Hola, yo soy Citlali Cortés y les voy a hablar sobre el ADN y su principal función. El ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas. Este se encuentra en todos los seres vivos. ¿Cuál es la función del ADN? Su principal función es almacenar información, es decir, que contiene las instrucciones que determinan la forma, características y funciones de un organismo.
Análisis del material genético. El análisis genético implica examinar el ADN, la base de datos química que contiene instrucciones para el funcionamiento del cuerpo. El análisis genético puede revelar cambios en los genes que pueden ocasionar enfermedades y afecciones.